Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo Buenas les tardes. va? ¿Cómo va? Hola Pablo. Hola, Mónica. Tanto tiempo. Eh, acá andamos de Bueno, vuelta. sí, tal cual, después de larga ausencia. Pablo, ¿vos le subiste el archivo de errores y el otro que te Sí, mandé? sí, sí, están los dos Bien, en el aula virtual, la carpeta con la clase, fecha del día de hoy. bueno, bárbaro, buenísimo. Entonces vamos a empezar con la última parte de lo que es análisis de sistemas de primer y segundo orden, que es con este tema de errores de los sistemas. Y como no puede ser de otra manera, una vez más lo he modificado. Una vez más. No, 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 no puedo con Profe, el genio. Sí, ¿quién ¿este habla? tema sería el último que entra en el parcial? Sí. Bien, Después de este que es cortito, empezamos con la parte de lo que entra en el segundo parcial que tiene que ver con instrumentación y demás. gracias, profe. No, por nada. Bien, Eh, entonces, Perdón, parte de lo que estuvimos. ¿puedo Sí, hacer una consulta? Agustín. Sí, Sí, Agustín. justo tocaron el tema del parcial que quería consultar. No sé si lo dijeron la clase pasada, por eso por las dos pregunto. Entiendo que es teórico práctico el parcial o no. Para la Así parte es. de la práctica, se puede, hay, vamos a tener, por ejemplo, en realidad, vamos a tener, digamos, no sé cómo plantear, las ecuaciones, no sé cómo decirlo, por ejemplo, qué sé yo, de tal instrumento, no sé cómo plantearlo, se me fue. En el caso que O sea, La alguna función ecuación. de transferencia. Claro, sí, o sea, Está preguntando de la función de transferencia de un instrumento. ¿A eso se está sí, no refiriendo? se me ocurre ahora que puntualmente lo tenía en la lengua recién y a veces fue. por ejemplo, Agustín, a ver si queda un poco más Sí, claro. Si estamos hablando de un sistema dinámico de nivel, por ejemplo, vos decís si van a estar las ecuaciones del tanque, por ejemplo. claro, sí, 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 algo así, sí. Y hay algunas que, digamos, las que ya hemos dado, se van a utilizar esas, entonces no la vamos a agregar, digamos, en el parcial. Si es algo muy La, específico la- de un la tienen sensor, en la presentación. ¿cómo, Mónica? Perdón, repetilo. La tienen en la presentación, todas las que hemos dado prácticamente de todos los sistemas, de todos los formatos posibles. Claro. Puede ser que ustedes tengan que combinar algunas de ellas para encontrar la situación de un sistema que tiene otro conjunto de elementos, dentro del cual puede ser un tanque uno de ellos. Claro. Claro, claro, sí, sí. Yo preguntaba, por ejemplo, no sé, el tanque conectado, el que va conectado, por ejemplo, no en cascada, sino conectado por debajo, por ejemplo, no sé, un ejemplo así. Si teníamos que saber las de Sí. memoria, las ecuaciones y todo eso, o Bueno, si es que por Pero ahí va a estar. Agustín las tienen discúlpame, accesible. Agustín, la tienen ustedes en su mano, en su computadora, en Ah, sus bueno, bueno. archivos. No me pueden decir que las aprendan de memoria. No, Claro. no, porque, O, qué o sé yo, nosotros sea, veníamos por lo menos en otras materias no nos dejaban tenerlas a mano, entonces no sabía si, no quería consultarlo directamente si la podemos tener a mano o no, por eso. No, por eso Entonces, están puede tener. pero, acotados. a ver, Por dale, eso, digamos, contestame, Pablo. los parciales están acotados en tiempo y justamente incluye un cuestionario, una parte como teórica, y la parte práctica, que por lo general son 3 ejercicios a resolver, eh, viendo todo lo que, o sea, incluyendo todas las unidades que ya vimos hasta acá. ¿Tá? Claro, y que O sea, habitualmente los ejercicios tienen que subir el archivo en MATCAD. claro, como una tarea, como lo vienen haciendo, no se les va a filmar el escritorio ni nada, pero bueno, está acotado en tiempo justamente para que actúen rápido en el parcial, ¿no? Ah, buenísimo, buenísimo, listo. Muchas gracias, profesor. De nada. Bien, a ver, por las dudas, aclaración para todo el mundo.
y para que quede sobre la mesa la situación para ustedes. El objetivo nuestro de los parciales es cumplir con lo que establecen las condiciones generales de la universidad, que hay que evaluarlos, ¿sí? Igual como hemos dicho con los cuestionarios y demás, que hay que hacer una evaluación continua, bla, 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 tenemos que justificar de qué manera ustedes demuestran que aprendieron. El objetivo nuestro es que aprendan. Entonces, obviamente no vamos a hacer algo diferente de lo que venimos haciendo, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Y las herramientas las tienen en la mano. ¿Cuál es el tema? En todo parcial a libro abierto, como es esto, implica que ustedes tienen que pensar la situación y no simplemente aplicar una fórmula. Que por eso nos hemos preocupado en ir analizando los sistemas y viendo características y tomándonos el tiempo de discutir respecto a eso. En control, lamentablemente, aunque dos sistemas tengan el mismo ordenamiento de elementos que lo componen, no necesariamente va a funcionar en los mismos parámetros. Y eso es algo que ustedes tienen que poder diferenciar, porque tengo un tanque, un flotador, una válvula, y la válvula responde de una forma, en otra de otra, el tanque tiene otras dimensiones, o sea, esas cosas hay que tenerlas en consideración, ¿sí? Eso es. La lógica es la misma, sin embargo, los valores, los parámetros, los coeficientes van a ser diferentes y nos va a dar una respuesta levemente diferente, ¿sí? A eso es a lo que apuntamos, que puedan hacer ese tipo de análisis, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Bien, buenísimo. Déjenme que voy a cambiar a la otra red, a ver si en la otra red de internet no me dice que tengo tan inestable el sistema. Ahí está. Bien. Que en los últimos días parece que propósito más inestabilidad, más lío. Sí, sí. Bien. Entonces vamos a empezar. Nosotros estuvimos viendo sistemas de primer orden y sistemas de segundo orden, analizando cuáles eran las características de esos sistemas en cuanto a cuál era la ecuación característica, cuál era la respuesta que daban esos sistemas ante distintas funciones características o típicas, como una función impulso, una función escalón, y en algunos casos una función rampa. En función de eso vimos algunas de las respuestas temporales de estos sistemas para poder ir haciendo la relación que nosotros vemos la ecuación en el campo de la transformada de Laplace, en el campo de la frecuencia, y que asociemos a las condiciones temporales de la respuesta temporal de esos equipos. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos interesa poder identificar es si el valor de la que va a alcanzar la variable que nosotros queremos para ese sistema de salida, la respuesta de ese sistema, si va a alcanzar el valor que nosotros necesitamos o va a haber un error, una diferencia, según el tipo de entrada que va a tener ese sistema. Entonces, en este caso vamos a volver a analizar estos elementos, pero vamos a considerar una particularidad de los sistemas que no es el orden del sistema, que el orden es la ecuación, el máximo exponente que tiene la ecuación respecto a ese, sino vamos a ver el tipo de sistema. El tipo de sistema tiene que ver con cuántos polos al origen tiene ese sistema, ¿sí? Y eso nos va a permitir identificar cuál va a ser el valor del error que puede haber con respecto al valor máximo según el tipo de entrada. ¿Por qué nos interesa este tipo de entrada? Porque no es lo mismo dar un salto en un valor, por ejemplo, cambio el nivel de 11 metros a 12 o 15 metros, que es un salto, ¿sí? Particularmente, o cambio el valor de temperatura de referencia de 100 grados a 120, en este caso tengo un salto de 20 grados, a tener un crecimiento constante, como en algún momento hemos puesto, del calentamiento de un horno, que eso es progresivo, ¿sí? En cuanto al aumento del valor de alimentación, por ejemplo, para no iniciarlo de golpe, y que el sistema va a responder de alguna manera, de una forma similar, y queremos ver qué
¿qué pasa? ¿Cómo responden estos sistemas en estas condiciones? Estos errores tienen nombres específicos, error en posición, error en velocidad y error en aceleración, que no tienen que ver con funciones de posición, de velocidad, ni de aceleración. Tienen que ver con lo que significa simplemente en la gráfica según el tipo de entrada. Hechas esas aclaraciones, vamos a empezar. Nosotros lo que vamos a analizar son sistemas en los cuales tenemos armado, estructurado, como un sistema a lazo cerrado, en el cual vamos a tener una retroalimentación unitaria. O sea, la función de transferencia con la cual nosotros vamos a trabajar es la del paso directo, porque la retroalimentación es unitaria. De todas maneras, lo que nosotros queremos analizar es el error en estado estacionario. ¿Qué quiere decir eso? Es el error cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Y error por qué? Porque va a ser la diferencia entre el valor real de la variable de salida que yo estoy teniendo y el valor que efectivamente yo quisiera al cual se llegara. Otro de los temas particulares es... A ver, ¿qué otra cosa? Ya le dije de los tipos de entradas. Bien, los 3 tipos de entrada, escalón, rampa y parábola, específicamente, y se llaman de posición, de velocidad y de aceleración. Nosotros tenemos un sistema de este tipo, ¿sí? En el cual tenemos la función. Si nosotros tenemos el lazo canónico de retroalimentación, en el cual tenemos en la línea directa G y en la retroalimentación H, lo podemos reemplazar a todo eso por una función de transferencia asociada gracias al álgebra de bloques, que es sobre 1 más G por H. Y habíamos dicho que el denominador era el que nos caracterizaba la función de transferencia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros hacemos esa relación y lo planteamos como un sistema analizado solamente la parte del G por H del denominador, que nos va a caracterizar la función, nosotros podemos tener un cociente de polinomios, en el cual vamos a tener obviamente un numerador, un denominador con múltiples polos y ceros, vamos a tener una constante de proporcionalidad del sistema, y lo que vamos a hacer es analizar un sistema en el cual podamos encontrarnos donde S en el denominador puede tener distintos polos que pueden ser simples, múltiples, complejos, y vamos a tener esto que es lo que le llamamos polo al origen, ¿sí? Con un orden, un exponente determinado. Según cuál es el exponente de S, en estas condiciones le vamos a llamar tipo del sistema a ese exponente que tiene S. Si es el exponente de S, en este caso, como en el denominador de la función de transferencia a lazo abierto, es 0, llamamos que el sistema es tipo 0. Obviamente el orden del denominador está en función de la cantidad, a qué valor, cuál es el exponente máximo de S. Pero nos interesa este término exclusivamente. Y Sn puede valer 0, 1, 2, 3, 4 valores enteros que nos van a decir indirectamente la cantidad de polos al origen. ¿Por qué? Porque si esto hace 0 al denominador, ¿sí? ¿O no? Polo porque está en el denominador, polo, al origen porque va al 0, al eje de las gráficas, ¿sí? Bien, entonces, el tipo de sistema depende del exponente que tiene S solo en el denominador como polo al origen, y que es distinto del orden del sistema, que es el máximo exponente que tiene la ecuación del denominador en S, ¿sí? Esto ahora van a ver por qué la diferencia en cuanto a la relación. Esto es lo que les decía, si tenemos el lazo canónico de retroalimentación, nosotros podemos ver que esta señal de error la podríamos relacionar específicamente como la entrada por 1 sobre 1 más G por H.
Si nosotros queremos identificar el valor de este error para cuando el tiempo tiende a infinito, podemos usar el teorema, una de las propiedades de la transformada de Laplace, que es el teorema del valor final, que es lo que nos decía que el teorema del valor final, que ese error expresado en el campo del tiempo es el límite de la función e de t, esta que tendríamos aquí, para el tiempo que tiende a infinito, que ese es el concepto que nosotros necesitamos, pero lo podemos calcular a partir de la transformada de esa ecuación, si a esa transformada la multiplicamos por ese y tomamos el límite para ese que tiende a 0. En esas condiciones, este sería el valor. R de S es la entrada, ¿sí?, particularmente, que tenemos en el sistema. Obviamente, a partir de esto nosotros podemos ver que sí, hay una parte que depende del valor de la entrada, y otra parte que tiene que ver con la característica del sistema, ¿sí? Por ende, vamos a analizar cómo responde ante distintas entradas, distintos tipos de sistemas, para ver cuáles pueden ser los errores. El primer concepto que se trabaja es coeficiente estático, que se llama por error de error de posición, que se da cuando se tiene una entrada escalón. A esa misma función que veíamos recién del error, lo que vamos a hacer es darle una entrada escalón, o sea que R, la entrada esta, le vamos a dar el valor de una función escalón. Y le vamos a dar el valor de una función escalón unitaria. Si teníamos la función escalón, en el tiempo, la transformada de la función escalón unitario quedaba 1 sobre S, ¿sí? Eso es lo que tenemos aquí, particularmente. Y esta S, ¿de dónde viene? De lo que estábamos viendo aquí en el teorema del valor final, donde decíamos que multiplicamos S por la función transformada y la vamos a evaluar en S igual a 0. Entonces, teniendo esta entrada, lo que nosotros vamos a obtener es la relación, simplificamos las S, nos van a quedar 1 sobre 1 más G evaluado en 0, H evaluado en 0. Si nosotros tenemos, ¿a qué se le define como coeficiente estático de error de posición? A este término. G evaluado en 0 y H evaluado en S igual a 0, porque seguimos en el campo de la frecuencia. Y ese es el coeficiente, o K sub P, que se le denomina coeficiente estático de posición, que nos va a quedar, entonces si lo reemplazamos ese concepto aquí, nos va a quedar 1 sobre 1 más K sub P. ¿Quién? El error estático, que es esto que tenemos. Me había olvidado que tenía la plumita. ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Sí? Ahí lo encontré. Porque si no me da la sensación de que los mareo con el cursor de un lado para el otro. Profe, ¿Para qué consulta nos interesa? Sí. Dijo que el coeficiente estático K sub P era... Ah, no, perdón, ya está, ya entendí. Se llama coeficiente... Sí, me había confundido con el error estático. Y en base a qué... ¿Con qué te habías confundido, Agustín? No, abajo el último pensé, o sea, vi el est, digamos, y pensé que decía que eso era el coeficiente estático, pero vi que después decía... No. Claro. Lo que estamos teniendo es que yo estoy calculando el error, pero lo que yo le llamo coeficiente estático, no yo, toda la bibliografía le llamo coeficiente estático de error, de posición, es a este término, ¿sí? A este que está acá. Me encanta rayar esto, es muy divertido. Bien, ese es el... Digamos que aquí tendríamos la K sub P. Esa es la K sub P, ¿sí? Por ende, el error nos va a quedar como 1 sobre 1 más K sub P. Para que este error sea 0, el denominador tiene que ser infinito. 1 sobre infinito es 0. ¿Sí? ¿O no? Bueno. Sí. Es decir, que K sub P debería ser infinito para que el error sea 0, ¿sí? Ese es justamente el punto particular. ¿Qué nos significa ese error? Particularmente que en este caso un sistema de segundo orden quiere decir
que la distancia o diferencia entre el valor final real de la variable de salida de ese sistema, que va a asumir para cuando el tiempo tiende a infinito, tiene un valor diferenciado del de referencia, o la entrada particularmente, que yo le doy de referencia a ese sistema. Por eso está aquí R, por eso está IR, que es el R de T, que es el valor, un valor R, número, multiplicado por el escalón unitario en este caso, U de T. ¿Sí? Esa diferencia es lo que nosotros podemos calcular específicamente a partir de este concepto de error. Veamos cuál es el valor que asume, dependiendo del orden dependiendo del tipo de sistema. ¿Sí? A partir de lo que estamos viendo ahí, sí. Una consulta. ¿El error es la diferencia entre el valor de referencia o el valor? No. Ese que está... Es la diferencia entre el valor, sí, a ver, de referencia o el valor que yo quiero que asuma la variable al final, ¿sí? Como respuesta a ver, yo quiero que mi sistema llegue a estar estable alrededor de 100 grados Celsius. Y lo que voy a encontrar como error es que el sistema, en estas condiciones, con estas características, con esta entrada, tiene una diferencia de 2 grados, o sea, se va a estabilizar no en 100, sino en 98, si el error da un valor de 2 unidades de esa variable. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí, gracias. Bueno. Buenísimo. Esto, lo que les decía recién, si obviamente el denominador, el K sub P, el coeficiente de error es infinito, esta diferencia se hace 0, y por ende ese valor va a tender. Pero eso, ¿qué significa? Para que eso suceda tengo que tener al menos un polo al origen en ese sistema, ¿no? Porque de lo contrario no va a quedar así. ¿Cómo lo analizamos a eso? Identifiquemos. Esta era la ecuación, ¿sí? Si tenemos un sistema tipo 0, quiere decir que ese está elevado al 0, ¿sí? K sub P, ese que tiende a 0, de G por H de S, ¿sí? ¿Qué sería toda esta ecuación? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vamos atrás. Cuando se quedan así medio... Habíamos dicho que el error era 1 sobre GDS por HDS, ¿sí? Al cual le habíamos dado la entrada de escalón. Entonces lo que vamos a analizar ahora es el valor de la K. Habíamos dicho que K era igual al límite para S que tiende a 0 para GDS por HDS, que es lo que estoy analizando aquí. Aquí está solamente GDH por HDS, ¿sí? Esto. Entonces, porque quiero saber cuál va a ser el valor de ese K sub P para un sistema tipo 0. Entonces, si todos los términos se hacen 0, el único que queda es la constante. Porque se hace 0 este término, ¿sí? Queda el 1. Será 1 por 1 por 1 por 1, y lo mismo en el denominador, el único término real numérico que va a quedar es el de K. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, buenísimo. Por ende, si eso es así, el límite para cuando S tiende a 0 de toda esta ecuación será K. Por ende, el error en el coeficiente estático va a ser K. K sub P sería igual a la constante de proporcionalidad del sistema. Por ende, el error nos quedaría igual a esto. Esto quiere decir que tiene un número, es un valor. Va a haber una diferencia entre el valor real de la variable respecto al valor que yo quisiera en el cual estuviera estabilizado el sistema. ¿Están de acuerdo? Sí, o sea, sería una diferencia finita, digamos. Bueno. Claro, es una diferencia finita, pero es una diferencia en el valor. Ese es el punto a considerar, digamos.
Si nosotros tenemos un sistema tipo 1, quiere decir que S está elevado al exponente 1 en el denominador, S como polo al origen. Por ende, si n es igual a 1, tenemos S aquí en el denominador y nos va a quedar cualquier valor de esto que tenemos aquí, que es K, sobre 0. Y en ese caso, eso nos da infinito. Reemplazándolo en la ecuación, el error en ese caso nos da 0. ¿Eso qué quiere decir? Que ante una entrada de escalón, nosotros para tener un error 0 con respecto a la salida, ante una entrada de escalón, necesitamos que el sistema por lo menos tenga un polo al origen. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Simplemente surge de acá, ¿no? No hay otra consideración. Y obviamente del valor de K sub P que lo reemplazamos en el valor del R. Obviamente cualquier otro sistema de tipo superior, de tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, va a suceder lo mismo, porque vamos a tener 0 en el denominador y por ende todos los sistemas de tipo superior van a tener también un error ante la entrada de escalón igual a 0, ¿sí? Bien. La siguiente situación, el siguiente error es analizarlo a partir de una entrada rampa, o sea, un crecimiento progresivo. Si analizamos como la entrada como una rampa unitaria, la transformada de la función rampa, que el valor t, es 1 sobre s cuadrado. Entonces, en este caso nos quedaría aquí 1 en el denominador, 1 más g por h de s por s, y que si nosotros distribuimos este término, nos quedaría s más g por h de s por s. Si nosotros tomamos el límite de 1 sobre s más el límite de 1 sobre g por h de s por s, sería exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Que tomar el límite de todo este término. Sí. Bueno, yo les aseguro que sí. Y ese término 1 sobre s, si s es igual a 0, Finito. le va a quedar. Exactamente. Bien, entonces lo que a nosotros nos interesa es evaluar este término, y este término es el denominador g de s por h de s por s, es lo que se denomina coeficiente estático de error de velocidad. ¿Por qué? Porque es ante una entrada rampa. Y por ende, el error estático, como se le denomina, en este caso sería igual a 1 sobre kb, que es el coeficiente estático de error de velocidad. Obviamente, ante una entrada rampa, lo que sucede, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa ese error estático? Que esta es la entrada, ¿sí? La rampa. El sistema va a tener variaciones hasta que en un determinado momento se estabiliza y va a tener el crecimiento paralelo a la pendiente de la entrada, pero con una diferencia en los valores. A esto es a lo que se le dice que la velocidad de entrada, el sistema responde a la misma velocidad que de la entrada, pero desplazado específicamente en el valor del error. Si nosotros analizamos para los distintos tipos de sistemas cuáles son los valores del coeficiente de velocidad, aplicando la función g de s por h de s por s, específicamente lo que ha quedado, en el primer caso B, para un tipo 0, el sistema K sub B nos quedaría 0, 1 sobre 0 quedaría infinito. Para un sistema tipo 1, donde tenemos s elevado a la 1 en el denominador, se simplificarían las dos s, el valor de K sub B nos daría un valor entero, por ende nos quedaría el coeficiente de velocidad igual a la constante de proporcionalidad del sistema, y en un sistema de segundo, lo que tenemos especialmente es una S en el denominador, que aquí nos quedaría, se simplifica
con la S del numerador y queda una S en el denominador, donde nos quedaría que el valor de la coeficiente de velocidad es infinito, por ende 1 sobre infinito daría 0, y ahí a partir del sistema de tipo 2 el error sería 0. Bien. Profe, perdón, en la práctica, ¿qué significado tiene Y de que el la error sea infinito? tercera cosa. Esta, la misma de la distancia. Que el error sea 0 quiere decir que la curva no va a tener, la respuesta del sistema no va a tener diferencia con los valores de la pendiente de entrada, no va a estar desplazado, por ejemplo. Sí, pregunté el error infinito, profe. Por ahí se cortó, por eso no sé. Justo yo la Error escuché infinito cortar. quiere decir que se va alejando. ¿Qué Bueno. parte? Sí, no, yo A por ver. eso me queda claro tipo si era un error finito, por ejemplo el 1 sobre k, pero no me queda claro cómo sería la curva, por ejemplo, si el error fuera infinito, el error LS. Bueno, el error es infinito quiere decir que se va a ir alejando de el valor, supongamos, si es infinito, esto puede ser que se va distanciando de la pendiente original, nunca va a llegar a ser paralelo a la pendiente original de la entrada del sistema. Y se va a abrir, se va a diferenciar, si es infinito, en el tiempo infinito, quiere decir que es cada vez más grande la distancia entre el valor final de la variable y el que yo quiero. Porque la referencia de mi sistema es al valor que yo quiero que el sistema funcione o no. Sí, profe. No sé si me estoy dando a entender o les estoy complicando la vida. Sí, se entendió, profe. Pues me queda la duda de las otras dos, los había entendido más o menos, ya había entendido qué se refería, pero por ejemplo, En me queda... el error, en cualquiera de los casos el error, ya sea ante una entrada escalón, ante una entrada rampa, ante una entrada parábola, estas son distintos tipos de entrada porque es la forma en que se alimenta al sistema o el cambio que se le da al sistema. El tema del error es la diferencia entre el valor en el cual yo quiero que funcione el sistema y lo que el sistema realmente me puede dar. El valor que yo quiero que funcione el sistema es 100 grados Celsius. Si yo tengo para una entrada, vamos a poner el ejemplo de la rampa, para hacer una relación, y le estoy dando un valor creciente de alimentación para que aumente la temperatura del horno, ¿sí? Que habitualmente esto se hace, termina siendo como una rampa, va acompañado hasta un determinado valor, es este crecimiento que estoy teniendo aquí de la entrada, que se lo voy aumentando progresivamente, quisiera que en algún momento el sistema tenga el mismo valor, vaya acompañándolo. Si no es así, está desplazado en ese valor. ¿Y cuánto está desplazado? Lo ideal sería que no se desplace. Y si se desplaza de ese valor, es que sea la menor diferencia posible. Eso me trae aparejado que el sistema va a funcionar más cerca de los valores o parámetros que yo quiero que el sistema funcione. En este caso puede ser la temperatura. Si el sistema tiene un error que tiende a muy grande, quiere decir que este valor va a ser muy grande y el sistema va a estar con una gran diferencia. ¿Se acuerdan el práctico de los otros días que no les daba el calor suficiente para que llegara a funcionar a los valores que ustedes necesitaban? O los que habían fijado en los cuales tenía que funcionar. Es el práctico de la clase pasada. Sí, el de la resistencia. Bien, si a eso le hicieran en esas condiciones al sistema y verificaran cuál era el error que les daba ahí, la diferencia entre el valor en el que ustedes querían que funcionara y el valor real que está funcionando el sistema. Ese hubiera sido el error. En ese caso es un error muy grande, no es infinito, pero es grande. Y si eso se va haciendo más grande, quiere decir que el sistema se va alejando de los valores que yo necesito que el sistema funcione. ¿Qué significa eso? Que se aleja de los valores que yo necesito que funcione, que el sistema no funciona de una manera estable, porque no responde a mis necesidades, no responde a la dinámica de funcionamiento que yo necesito. Los errores cuando tenemos el sistema
cuando veíamos así el controlador, el sensor, las válvulas. ¿Los errores se suman? Los errores son del sistema en su conjunto. Yo ahí estoy Bien. representando la función de transferencia de todo el sistema. Que en el sistema tengo el sensor, el transductor, el convertidor de señal, el controlador, tengo todos los elementos funcionando juntos. Porque cada uno puede tener una particularidad, pero a mí me interesa cómo funcionan en conjunto. Para que ese Bien, sistema responda. Sí. Sí. ¿Vio cuando hacíamos el álgebra de bloques que calculábamos la función de transferencia total del sistema? Sí. Que aplicábamos el álgebra de bloques. En este caso Sí. sería lo mismo con los errores. O sea, no aplicar el álgebra, pero esa era mi pregunta, digamos. En realidad estás aplicando el álgebra de bloques porque necesitas analizar la función de transferencia de todo el sistema, no de sus partes. Yo podría analizar el error de sus partes, ¿sí? Bien. Sí. Pero no es ese. Si yo quiero que el sistema funcione de una manera, que el tanque se mantenga a una determinada altura, no puedo solamente analizar la función de transferencia del tanque. Tengo que analizar cómo se relaciona esa función de transferencia del tanque con la función de transferencia del flotador, con la función de transmisión de la señal de el flotador el controlador y a su vez con la función de transferencia de el motor que va a accionar la servoválvula, y el servomotor que va a accionar la válvula, y la función de transferencia de la válvula, de cómo responde el caudal de esa válvula ante un porcentaje de apertura. Todo eso hace que el sistema funcione de una determinada forma. Y en conjunto, ese sistema va a tener un determinado error. Que si yo puede tenerlo o no, pero va a tener un valor de error. Que si yo cambio la válvula, que si yo cambio el controlador, puedo modificar ese error, es cierto. Pero yo analizo al sistema en su conjunto. Por eso necesito la función de transferencia que define a todo ese sistema. Perfecto, me quedó claro. Bueno, y por eso es que yo planteé aquí que yo necesito el sistema completo. Aquí está representado como tenemos una línea directa, como le decimos, ¿sí? Y una de retroalimentación. Pero yo estoy analizando todo este sistema, porque estoy analizando la relación 1 sobre 1 más G por H. Estoy considerando todos los elementos que tengo ahí. Lo que pasa es que no estamos complicándonos matemáticamente, sino simplemente estamos identificando las características de los sistemas, ¿sí? Para no Sí, lo había pensado como equipo de control, por así decirlo, como supóngase la electroválvula, el error, sí. O cuando tengo una termocupla, y no lo pensé como el sistema, porque si dije, si mi termocupla tiene un desvío de 2 grados, y mi válvula abre y cierra muy chiquito, o sea, es proporcional, mi error principal iba a estar en la termocupla. Totalmente. Entonces yo lo pensaba así, pero ahora cuando me ¿Cuál explicó... es el tema? El tema es cómo esa diferencia en la termocupla influye para el funcionamiento de la válvula para que yo tenga un determinado valor de temperatura. Claro, sí, lo había analizado muy puntual y no al sistema en su totalidad. Claro. La idea en todo lo que nosotros estamos viendo, siempre piensen que lo que ustedes quieren es llegar a asegurar, no controlar, a asegurar que el equipo funciona como ustedes dicen que debe funcionar. Como ingenieros químicos estamos acostumbrados a decir, el sistema en estado estacionario mantiene una temperatura de, y una presión de, y un caudal de. La realidad es que eso es teórico, y nos sirve para calcular, pero para poder asegurar esa condición necesitamos, por ejemplo, aplicando esto, que el error de ese sistema sea 0. ¿Para qué? Para que ese valor que nosotros decimos de funcionamiento se mantenga en el tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito. De lo contrario va a haber una diferencia. Entonces, ahí vienen otros conceptos que nosotros analizamos habitualmente dentro de qué rango de valores
podemos asegurar que ese sistema funciona de esa manera. Entonces decimos, más menos 2 grados, por ejemplo, en una temperatura de reacción. Y eso nos va a condicionar, esa es una variación que puede ser el error, y eso nos va a condicionar qué particularidades tiene que tener el sistema de medida o el instrumento de medida, porque tiene que tener una sensibilidad que sea capaz de mostrarme la variación de la variable y reflejarla, ¿sí?, en rangos menores del que yo estoy teniendo ahí de temperatura. Por ejemplo, necesito una termocupla que mida alrededor de 100 grados, pero no es suficiente que diga que su valor máximo, su rango máximo de medida es de 0 a 150 grados Celsius, sino que además necesito que sea capaz, se me borró el nombre. Bien. No. Sea capaz de reflejar la variación del valor de la variable de 1 grado en 1 grado, de 0 a 1 grado en 0 a 1 grado, o 0 a 5 grados en 0 a 5 grados. La resolución. Gracias, la resolución. Gracias. La resolución del instrumento tiene que ser menor de los valores que yo necesito dentro de esos que va a variar. ¿Por qué? Porque si yo elijo un termómetro que tiene una resolución de 5 grados en 5 grados, lo que yo necesito que funcione el sistema es más chico de lo mínimo que me refleja el cambio de la temperatura, ese instrumento de temperatura, y no me sirve. Entonces, eso que yo analicé originalmente no cumple con las mínimas condiciones. Esa condición del sistema me va a direccionar o a condicionar qué instrumentos, qué elementos de acción como las válvulas voy a poner para que se mantenga esa condición que yo digo que tiene que tener el sistema. ¿Se entiende? Lo que nosotros estamos viendo hasta ahora es cómo funcionan los sistemas en su conjunto, para poder después, al tener en claro cómo funcionan los sistemas, poder elegir los instrumentos, que es lo que vamos a empezar a ver después, y poder elegir las válvulas que funcionan o que respetan esa condición de funcionamiento de ese sistema. Entonces, el error del sistema, profe, no va a decir cuán preciso tiene que ser nuestro instrumento de medición y de válvula y demás. Totalmente, les va a condicionar cuáles son las características de ese instrumento que le llamamos los instrumentos de medición, le llamamos elementos primarios de control, y a los elementos que modifican los caudales le llamamos elementos finales de control, ¿sí? Entonces, la característica de funcionamiento del sistema, que es esto, la dinámica de procesos, cómo se relacionan las variables y demás, nos va a condicionar, en función de cómo nosotros queremos que responda ese sistema, qué tipo de instrumento, elemento primario vamos a elegir, qué tipo de elemento final de control, y en función de eso también nos va a modificar qué tipo de controlador vamos a necesitar para que responda en determinadas variables, en rango de variables. Y también ahí, digamos, la gracia de la transformada de Laplace que nos permite hacer bloques, hay una propiedad que justamente el producto de cada uno de estos bloques, por ejemplo en el paso directo, va a ser igual a la función de transferencia del paso directo. Eso es gracias a cómo se trata, digamos, la dinámica del proceso con Laplace. Entonces también nos permite ver que si ingresamos una rampa o un escalón, cómo responde el sistema gracias a justamente esta transformada de Laplace. Entonces uno hace, digamos, aplica el teorema del valor final, y se fija qué valor o cuán lejos está del valor deseado. Entonces, ese error es gracias a este análisis que se hace desde Laplace con el producto, digamos, ingresando una señal conocida, ¿no? Claro, y esa señal conocida, para ponerles un ejemplo, sigamos con el tanque. Esa señal conocida, un escalón, que habitualmente lo que tenemos, usamos el escalón unitario para hacer el cálculo, pero en la realidad tenemos un escalón que tiene un valor.
o sea, un número entero multiplicado por la función escalón. ¿Qué significa? Que se abrió la válvula en una determinada proporción y de un caudal que venía entregando pasó a otro. Es un salto de un valor a otro. En cambio, en la rampa tenemos un valor creciente, ¿sí? No es un salto de un valor a otro, sino que son pequeños saltos progresivos en el tiempo, ¿sí? Y en la parábola, obviamente, que una entrada diferente a la rampa tenemos primero muy pequeñas variaciones y después estamos teniendo grandes variaciones a medida que va pasando el tiempo, más grandes son, ¿sí? La idea es para ver cómo responden esos sistemas y qué me conviene para ese sistema en particular, ¿sí? Por ahora no estábamos hablando de los componentes individuales, simplemente para no complejizarlo en el análisis matemático ahora, nada más, ¿sí? O se les complicó la vida, no sé. Bueno, entonces, estábamos en error en velocidad, coeficiente estático de error en velocidad, estábamos viendo que era ante una entrada rampa, que así se calculaba, y estábamos viendo qué tipo de sistema, a partir de qué tipo de sistema, podíamos tener que el error de ese coeficiente estático, dado por el coeficiente estático de velocidad, era 0. Entonces, lo primero que hicimos es considerar un tipo 0, en el cual nos daba que el coeficiente era igual a 0, por ende el error terminaba siendo infinito. En el sistema tipo 1, el coeficiente de velocidad era igual a la constante de proporcionalidad, por ende nos daba un valor finito del error, que en este caso es 1 sobre la constante, y a partir del sistema tipo 2 en adelante, tenemos una S en el denominador, por ende va a quedar el coeficiente de velocidad como infinito, y por ende el error va a ser 0. Entonces, si yo tuviera que elegir entre un sistema que va a tener una entrada rampa por la característica del sistema, ¿qué es lo que voy a tratar de que tenga? Que tenga por lo menos 2 polos de origen, ¿sí? ¿Para qué? Para que el error de ese sistema ante la entrada rampa sea 0. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El otro coeficiente es el que se denomina coeficiente estático de error por aceleración, que en este caso es ante una entrada rampa, una entrada parábola, discúlpenme, y una parábola está definida como la ecuación en el tiempo t cuadrado sobre 2, entonces para todo tiempo mayor que 0, y vale 0 para todo tiempo menor que 0. La transformada de esta ecuación nos quedaría 1 sobre s al cubo, por ende, haciendo el cálculo del error, tendríamos que aquí nos quedaría un s cuadrado en el denominador. Y si nosotros consideramos que este denominador es al que le vamos a llamar coeficiente estático de error de aceleración, y calculamos para los distintos valores, o sea, el error quedaría 1 sobre la constante de aceleración. Porque este es el valor que tenemos ahí. Si lo calculamos para los distintos, denme un segundo. Si lo calculamos para los distintos, ¿por qué de velocidad? Fíjense, acá puse de velocidad, pero el que corresponde es de aceleración. Y acá lo puse bien. ¿Sí? Esto, por favor, corríjanlo. Estos son K/A, lo que estoy calculando acá. ¿Sí? Acá está bien, pero ahí no. ¿Sí? Una vez más lo corrijo, una vez más meto la pata. Bien. Entonces, si lo que nosotros tenemos, a ver, vamos a analizarlo de acá. Sí, porque lo copié directamente y no lo modifiqué. Ese es el tema. Bueno. Entonces, si nosotros tenemos que para calcular el valor del coeficiente de aceleración es S
por K, porque es el valor, obviamente, según el teorema del valor final, y tenemos un sistema tipo 0, donde no tenemos ninguna S en el denominador, esto nos va a quedar efectivamente 0. K sub B sería igual a la K, nos va a quedar efectivamente 0, porque tenemos ahí el término. Por ende, si el error es 0, 1 sobre 0 nos va a quedar infinito. Si tenemos un sistema tipo 1, lo que aquí tendríamos es que también nos va a quedar el coeficiente, acá hay algo que está mal, porque no podría quedar 0, si nos queda 0, quedaría infinito en el sistema tipo 2, tipo 1, y en el tipo 2 tendría el resultado del coeficiente de error estático por aceleración sería igual a la constante. Por ende, nos quedaría un valor de la constante, que eso es lo que representaría en una rampa, que esta es una rampa media rara, pero pretende ser una rampa, una parábola, este es el error que estamos viendo ahí, que sería, en este caso es R, está como R porque es el coeficiente que tiene la función rampa unitaria, un número, ¿sí? Y ese sería el error. Pero para un sistema de orden 3, o mayor, que quiere, de tipo 3 o mayor, que quiere decir que tenemos S elevado al cubo, tenemos 3 polos al origen, en ese caso ya nos quedaría que el valor, nos quedaría el numerador dividido 0, por ende el coeficiente estático de error por aceleración quedaría infinito, por ende el error nos daría 0. Es decir, si las entradas que nosotros tenemos en el sistema son del tipo parábola, deberíamos tener un sistema tipo 3 para asegurarnos que el error de la respuesta en el estado estacionario sea 0. Bien. Por ende, algunas conclusiones de lo que estábamos diciendo recién, que el error en estado estable debido a la entrada de parábola será 0 si el sistema es tipo 3 o superior. Para los sistemas tipo 0 y 1 no pueden acompañar a la entrada parábola, se van a ir diferenciando, se van a ir agrandando. Y acá lo que tienen es el resumen de todo esto que estábamos hablando, sistema tipo 0, 1, 2, recuerden, estos son los exponentes de S cuando está en el denominador como polo del origen, cómo responden estos sistemas ante una entrada escalón, ante una entrada rampa y ante una entrada aceleración, y he agregado uno que no he analizado, pero es el sistema tipo 4. ¿Qué particularidad? Si ustedes analizan, ¿qué tendría el sistema tipo 4 de diferente? ¿Qué tenía el sistema tipo 4? Tiene una S a la cuarta, 4 polos al origen, una S a la cuarta en el denominador. Si hacen el mismo análisis, van a encontrar que los errores en esos casos les darían 0. ¿Sí? Suponemos que sí. Supongamos que sí. Bien, esto es interesante para analizar los sistemas, pero lo otro que para nosotros es interesante es ver cómo podemos llevar un sistema de orden superior, que tiene un orden cuarto, quinto, sexto, porque ese es el exponente, es el orden del polinomio en ese que queda en el denominador, ya no analizando en función de los polos al origen. Quisiéramos reducirlo para llevarlo a ver si funciona como un sistema de primer orden o si funciona como un sistema de segundo orden. ¿Para qué queremos hacer eso? Para poder identificar los parámetros y analizar esa función de transferencia de una manera más simple, lo que le llamamos simplificación de la función de transferencia. ¿Cómo hacemos habitualmente? Una de las cosas es darle una entrada al sistema que ya existe, graficar la respuesta del sistema y analizar esa gráfica para ver si se asemeja a un sistema de primer orden o un sistema de segundo orden,
y ya estuvimos viendo cómo identificar los parámetros, ¿sí? A partir de la constante de tiempo y el porcentaje de crecimiento de en un sistema de primer orden y en un sistema de segundo orden a partir del factor de amortiguamiento, la frecuencia natural y la frecuencia amortiguada del sistema, ¿sí? Sin embargo, nosotros, si tenemos una función de orden superior, podríamos identificar si esa ecuación y esa gráfica de respuesta puede asociarse a un sistema de orden de menor orden. Por ejemplo, el de segundo orden, para identificar los factores característicos del sistema, amortiguamiento y frecuencia natural del sistema. Para los casos de este ejercicio, si nosotros tenemos esta función de transferencia, vamos a verificar que la podemos asociar y analizar como una función de segundo orden que tiene esta ecuación. ¿De dónde sacamos nosotros estas particularidades? Lo que hacemos es analizar el sistema y ver cuál es la respuesta con sus distintas características, y esa respuesta está en función de los parámetros característicos del sistema, ¿sí? Que ya los hemos visto, ya hemos identificado la ecuación de un sistema de segundo orden, hemos visto sus características, hemos visto cómo responde, y ya están las ecuaciones. Esto es el planteo. Sin embargo, una de las cosas que a nosotros nos interesa es identificar particularmente lo que son, si tiene polos simples, polos múltiples, polos complejos conjugados, para poder analizar esa respuesta en el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos de esa gráfica? Identificar estas características, si esa respuesta está asociada a un sistema de primer orden o un sistema de segundo orden, y ver si ese sistema, como responde, vuelve a estabilizarse en un valor con el tiempo. Una de las consignas que vamos a ver más adelante, cuando veamos el análisis de estabilidad, vamos a ir viendo que los polos del lazo cerrado nos van dando específicamente los términos exponenciales y los valores amortiguados, mientras que los ceros del sistema del lazo cerrado aumentan o modifican el valor y el signo de los residuos, los coeficientes que tenemos en el numerador. La pregunta que siempre nos vamos a hacer es ¿qué certeza tenemos que un sistema de orden superior pueda ser representado con una ecuación de orden inferior en cuanto al orden del sistema? Y lo que a nosotros nos interesa ver es cuál dentro de esa función son los que se denominan polos dominantes del sistema, que es decir, que van a condicionar en forma general la respuesta de ese sistema. ¿A qué se le llama polos dominantes del sistema? Que son los que van a condicionar la forma de la respuesta. Por ejemplo, si nosotros tenemos polos complejos conjugados, ¿qué habíamos dicho que tenía particularmente el sistema con respecto al factor de amortiguamiento en un sistema de segundo orden? Que era subamortiguado. Exactamente. Entonces, ¿eso qué significaba? Que el sistema iba a oscilar levemente, iba a tender hacia el valor de régimen. Si la gráfica es similar a una respuesta de este tipo, podríamos asociar ese sistema a un sistema que tiene, de orden superior, que tiene polos complejos conjugados en un sistema de segundo orden, ¿sí? Si el sistema actúa como cuando tenemos polos simples, donde tenemos un sobrepasamiento y varios, ¿qué significaba cuando tenías polos simples? Habitualmente sobreamortiguado el sistema, ¿sí? Entonces, que tiende hacia ese valor, ¿sí? Directamente al valor de régimen. Entonces, si tiene una respuesta de ese tipo, tendría que buscar cuáles son los polos que caracterizan a ese sistema, ¿o no?
Estoy haciendo una relación gráfica. Si el sistema Cuando- responde... Sí, sí, A ver, diga. No, no le sé. quería preguntar que cuando tiene el polo dominante, vamos a suponer de segundo orden, yo en base a ese polo dominante es que voy a empezar a analizar todos los factores, todos los parámetros que caracterizaban a esa función de segundo orden. Por Claro, ejemplo, la exactamente. frecuencia natural, todo eso lo saco en función de ese polo dominante. Exactamente, lo que quiero identificar es cuáles son las características. ¿A qué le llamo el polo dominante? Es aquel que va a hacer que la función de respuesta del sistema, la gráfica que estoy haciendo, tenga una forma determinada que la pueda asociar a un sistema de segundo orden subamortiguado o sobreamortiguado, o a un sistema de primer orden. Esos son los polos dominantes, los que van a hacer que la función, la respuesta, tenga esa particularidad. Entonces, en función de esa gráfica, yo puedo identificar valores de polos específicamente del sistema para plantear la ecuación que tengan una respuesta similar a la que yo estoy teniendo, pero ese sistema que me lo está mostrando es de orden superior. Es de un orden superior a 2. ¿Qué es lo que estoy...? Me parece que me estoy enroscando. Claro, la pregunta era, si yo después cuando veo la función, me voy a dar cuenta por la gráfica si es de segundo orden o de primer orden. Claro, Cuando yo lo quiero analizar, en la de segundo orden, como ejemplo, tomamos el denominador y buscábamos el valor de las raíces, en base a eso decíamos si era subamortiguado. En este caso, yo tomo ese polo dominante para saber, para hacer todos esos cálculos. Al revés, no, es al revés. Yo tengo la gráfica, esta es la respuesta gráfica del sistema de cuarto orden que les planteé al principio. Esta es la respuesta gráfica. A partir de esto, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, un sistema que ya esté funcionando, no me voy a poner a hacer habitualmente la función de transferencia del sistema, identificando cada una de las partes. ¿Qué hago? Tengo que tratar de encontrar cuál es la ecuación que representa ese sistema a partir de cómo responde el sistema que ya está armado, porque no lo estoy armando, ¿sí? Sí, a partir de la gráfica en realidad armo todos sus parámetros. Yo le doy una entrada escalón, por ejemplo, y identifico cómo responde ese sistema. ¿Cuál es la respuesta de ese sistema? Ejemplo, esta gráfica. ¿Qué significa? Que hay de un valor que venía de origen, va a tener variaciones hasta un nuevo valor de equilibrio, ¿sí? En ese sistema. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, En ese por caso la sería como que característica... nosotros vemos la gráfica y podemos decir que aunque el sistema sea de cuarto orden, se asemeja a uno de segundo por la gráfica que estamos viendo. Así es, tal cual, ni más ni menos. Es lo que estaba intentando decir. Gracias. Justamente, ¿por qué digo eso? Porque efectivamente el sistema tiene variaciones y va a tender hacia un valor en el tiempo, estable, ¿sí? Ahora, a partir de esta gráfica, yo puedo identificar los parámetros, que es lo que hicimos en uno de los prácticos de la semana pasada, no en el del anterior, que fue identificar los parámetros. A partir del sobrepasamiento, del tiempo de crecimiento, podíamos asociarlo al sistema de segundo orden, y en función de eso construir la función de transferencia asociada al sistema de segundo orden, ¿o no? Podríamos considerar el tiempo de retardo, a partir de la gráfica, con los parámetros que identificamos en un sistema de segundo orden. Fíjense, si aquí se grafica el sistema de segundo orden que les mostré al inicio, que en la filmina anterior está el desarrollo, el verde es el sistema de segundo orden, que ¿qué es lo que tiene? Tiene una leve diferencia en cuanto al valor de la respuesta, con respecto a la original de cuarto orden. ¿El sistema en su funcionamiento esencial cambia? No. No, porque responde inclusive en amplitud dentro de los mismos valores que el sistema original, que era de cuarto orden, de orden superior, y que me iba a ser más complicado para analizar, nada más.
¿Esto a qué viene? Que la mayoría de las veces nosotros estamos planteando situaciones en las cuales tenemos sistemas que estamos planteando que podemos armar un sistema, o que tenemos sistemas que están armados y que necesitamos analizar cómo funcionan para, por ejemplo, cambiar alguno de sus elementos. Y para eso necesitamos identificar la función de transferencia. Y lo podemos hacer a partir de la gráfica de respuesta de ese sistema que ya está funcionando a un valor de respuesta ante una entrada tipo escalón, por ejemplo, como hemos hecho acá. Y podemos encontrar los parámetros para representar esa ecuación. Y en este caso, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que en un sistema de segundo orden subamortiguado, ¿qué características, cuáles eran los polos característicos de un sistema de segundo orden subamortiguado? Que eran Complejos complejos conjugados. Complejos conjugados, exactamente. Fíjense. Lo que queda aquí. Para este sistema original, que lo podemos representar por esto, termina teniendo este sistema, estos son los polos originales del sistema, ¿no? Y estos son específicamente los que tiene aquí este sistema, que lo hemos asociado a este sistema de segundo orden. Los polos no son exactamente los mismos, ¿sí? Sí, Los para valores. asociarlo a ese sistema, ¿es en MATLAB cuando pido el RAFDAC? Que lo separo en este caso está hecho con MATLAB, pero es posible hacerlo también con MATLAB, sin problema. Claro, pero como no es cuando uno separa en fracciones parciales, ¿no? No, acá nada que ver. no. El tema No, en base acá a los no parámetros de sobrepico y demás, uno puede... Listo. Listo. Claro. No tiene nada que ver descomponer en fracciones, no es antitransformar. Sí. No es antitransformar, es a partir de la respuesta en el tiempo, cómo identifico los parámetros. Para eso nos tomamos el trabajo de explicar en un sistema de segundo orden cómo llegábamos a calcular el valor del sobrepico, el tiempo de respuesta del sistema, cuál era el valor de ese sistema en un determinado tiempo, o explicamos en el sistema de primer orden cuál era la relación entre las constantes de tiempo y el tiempo, para asociarlo de esa manera, poder encontrar parámetros que después me permitan, a partir de una gráfica, construir la función de transferencia, para que yo después la pueda analizar o no. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que cuando vimos la de segundo orden, como ya habíamos visto su estructura, decíamos, esta es la frecuencia natural, así se calcula el factor amantio, entonces de ahí nosotros íbamos a la gráfica y sabíamos cómo ubicar cada cosa. Acá al revés. Exactamente. La vida real les va a dar en un sentido y en otro. La mayoría de las veces van a poder definir ustedes, en realidad la mayoría de las veces en la vida real van a tener sistemas armados con los cuales trabajar, que podrán modificar. Sí, de hecho, por ejemplo, lo que se hace muchas veces para modelar algún sistema es justamente darle valores de entrada, ¿no? O sea, setearlo en un valor de temperatura, de nivel, etcétera, y medir en una cierta cantidad de tiempo, y bueno, con esta tabla se arma, digamos, la gráfica del sistema, por así decirlo. Y desde ese punto se parte para modelarlo. O sea, este sistema o este proceso funciona como un sistema de segundo orden, con estas características. Entonces se puede modelar en base a mediciones que se hacen. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos, bien. Vamos que se puede. Bien, entonces, vamos a pasar a otra cosa que parece que los tiene, que no tiene ecuaciones, pero que también tiene algunas particularidades que tiene que ver con el control de equipos. Pero lo primero que vamos a empezar a hablar son de los elementos gráficos y de cómo representar gráficamente estos sistemas, ¿sí? La había subido, Pablo, me dijiste, ¿no? Sí, ese está recordado.
Espera que por qué no puedo ver acá. Ahí está. Nosotros tenemos dentro de los instrumentos algunas particularidades. Acá viene esto que habían estado preguntando, cuál era la diferencia entre un transductor, un convertidor y una serie de cosas. Se clasifican los instrumentos de múltiples formas. El primera clasificación es según dónde están ubicados. Y hay obviamente instrumentos que son de campo, que están directamente con el equipo, y son de panel, que están en la sala de control, en líneas generales. ¿En qué se van a diferenciar particularmente? En la resistencia a las inclemencias del tiempo, ¿sí? Fundamentalmente. La segunda forma de clasificación es según la función que cumplen, ¿sí? Es decir, qué particularidad tienen. Por ejemplo, un instrumento de tipo indicador, ¿qué es lo que hace? Además de registrar el valor de la variable, les va a mostrar el valor como en los indicadores de presión que tienen el manómetro, particularmente que tienen con una aguja, ¿sí? Aunque no lo crean, ese es un sistema de segundo orden, ¿sí? Para reflejar del valor de la presión a esa indicación en la aguja, eso es un sistema de segundo orden. Bien, en el manómetro la aguja les indica un valor de presión, o podrían tener en temperatura un... ¿Cómo se llaman, Pablo, los numeritos? No sé si te Display. referís. El display, eso, gracias, gracias. Tenemos el display electrónico en el cual tenemos los valores, ¿sí? Esos son indicadores. ¿Qué sucede? Hay instrumentos, el mejor ejemplo es el flotante, particularmente ustedes no ven la altura reflejada. Eso es lo que nosotros llamamos habitualmente un instrumento ciego, que no me refleja un valor, o yo no lo veo en el campo específicamente al valor que está teniendo la variable. Otra de las particularidades en la clasificación es que en las viejas salas de control se tenían instrumentos gráficos que registraban los valores a través de gráficos en papel, cómo variaba el valor de la variable con respecto al tiempo. Hoy lo hacemos de manera electrónica, a partir de los registros de la información en sistemas computarizados. Pero de una forma u otra, lo que está haciendo el instrumento, además de censar, es registrar y almacenar ese valor histórico de la variable con respecto al tiempo. Hace un ratito les dije que teníamos los elementos primarios de control y los elementos finales de control. Los elementos primarios de control son aquellos que tienen contacto con la variable que se quiere medir. Por ejemplo, en la termocupla, los dos cablecitos en la vaina que están en contacto con el fluido que quiero medir la temperatura es lo que se denomina elemento primario de control. Para que esa información que identifica la termocupla pueda ser interpretada, necesita lo que se denomina un transductor, que es decir, convierta el valor de esa señal que está recibiendo el instrumento en un formato estandarizado que me permite identificar esos valores, ¿sí? Ese formato estandarizado está planteado en valores de presión, en valores de amperaje o en valores de voltaje. Por ejemplo, en los de presión van de 4 a 20 psi, que es dentro del rango que se analiza la información. Y si estoy midiendo la diferencia en la fuerza, en la FEM de la termocupla, lo que está haciendo el transductor es convertir eso en un rango de valores que podría ser en miliamperes. ¿Cuál era el valor en miliamperes, Pablo? De 4 a 20. De 4 normalizado. A 20. Sí. El normalizado, sí. Y sí, bien. Ahí tenemos entonces el elemento primario y tenemos el transductor. El convertidor, a diferencia del transductor, lo que hace es convertir una señal que puede ser de presión a una eléctrica o viceversa, dentro de un rango de valores. No es que está convirtiendo la señal y llevándolo a un rango determinado que yo necesito para poder transmitir esa señal, sino que simplemente la convierte de un sistema a otro. Por eso tenemos en algunos casos los convertidores de presión a eléctricos o viceversa.
El instrumento receptor, sí, alguien... Sí, digo que se da el caso, por ejemplo, a veces que se utilizan válvulas neumáticas, por ejemplo. Entonces, la línea neumática se tiene que medir para saber, por ejemplo, si una válvula es variable, ¿sí? En qué valor de presión está, y por ejemplo, para guardar ese valor, lo que se hace es se convierte a un valor eléctrico, y bueno, eso es lo que se registra, por ejemplo. Sí, de la misma manera no se registra la apertura de la válvula, sino la presión que se le ha ejercido al resorte de la válvula para mantener la apertura o el cierre en una determinada proporción, ¿sí? Claro. Para eso se utilizan específicamente los convertidores. En el caso de los receptores, obviamente, si tenemos un instrumento en campo y necesitamos un instrumento en el panel para que reciba esa información y ya sea la muestre, la registre, la transfiera, la convierta, la transmita a otro elemento, por ejemplo, en los paneles mimetizados, que tenemos toda la imagen del proceso y tenemos distintas señales, tanto indicadores como de alarma o de correcto funcionamiento con las distintas luces para que la persona que está en la sala de control pueda identificar rápidamente los parámetros. El instrumento controlador es aquel que recibe, tiene la señal de referencia, recibe la información del sensor y toma una decisión en cuanto a la forma de acción. Nosotros tenemos los controladores, que los vamos a ver después, que tienen distintas características, y lo que van a hacer es modificar la respuesta del sistema en función de la diferencia que hay justamente entre la señal de referencia, el valor en que queremos que funcione el sistema, y el valor de la variable que efectivamente está medida. Y después tenemos dentro de los instrumentos lo que son los elementos finales de control, que son, valga la redundancia, son los que regulan de alguna manera el caudal, que es la última parte del sistema, que habitualmente tienen que ver con válvulas o motores o medios de impulsión, ¿sí? Por eso el elemento final es porque es el último, ¿sí? Que acciona. Por ejemplo, en el tanque, que es el que abre la válvula para asegurar la condición en la cual se mantiene en un determinado nivel. La mayoría de los sistemas tienen, como instrumentos, tienen estas características. Hay combinados, te podemos tener un indicador, registrador, un elemento primario, indicador, registrador, podemos tener el sensor y el transductor juntos, y así sucesivamente dependiendo de cada uno de los instrumentos que después vamos a ir viendo. Bien, nosotros tenemos dentro de todos estos instrumentos, fundamentalmente necesitamos estandarizar de alguna manera la terminología y a qué nos estamos refiriendo entre los distintos elementos, y para eso vamos a utilizar específicamente la terminología sugerida por la Asociación de Fabricantes de Aparatos Científicos, ¿sí? Que es la SAMA. Y empezamos con algunas particularidades, por ejemplo, el alcance. ¿Están los términos en inglés? Es spam, no es spam. No, ahí hay, disculpen, esto está mal escrito. ¿Por qué puedo ver los errores cuando estoy hablando y no cuando lo estoy haciendo? Alguien explíqueme, cuando me expliquen eso me voy a quedar tranquila. Bien, si nosotros decimos, ¿qué entendemos? Voy a empezar al revés, por campo de medida de un instrumento, yo voy a decir que es el valor mínimo y el valor máximo, específicamente, entre los cuales va a medir, o sea, el límite inferior y el límite superior. Y el alcance es la diferencia entre esos valores, ¿sí?
Es decir, si mide, como dice en el campo de medida, el valor mínimo que mide en temperatura es de 100 y el valor máximo que mide es de 300, quiere decir que el alcance es la diferencia entre esos dos valores y es de 200. Ahora, no es lo mismo 200 grados entre 100 y 300 que 200 grados entre 0 y 200. Entonces, el campo de medida me indica específicamente dentro de qué valores de la variable yo voy a poder utilizar ese instrumento. Mientras que el alcance solamente me dice el total de valores que me va a reflejar ese instrumento, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que determinar, según la función para la que lo necesito, es el campo de medida. En el caso este particular que yo les estoy planteando, que el valor mínimo que mide es 100 y el valor máximo es 300, este campo de medida tiene una particularidad, que se denomina que el primer valor es superior a 0, entonces se dice que el campo de medida tiene el 0 elevado, o campo de medida con elevación de 0. Si yo tuviera del mínimo valor que fuera menos 100, a 300, ¿sí? El alcance sería de, ¿cuántos grados? 400. Exactamente, pero el 0 del mínimo valor no es 0, sino es menos 100. Eso es lo que se le llama campo de medida al revés. Sí, es menor que el 0. Entonces es el campo de medida con supresión del 0, porque el 0 lo estoy llevando a un valor inferior. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Vos, Pablo, contestame, así yo me quedo tranquilo. Sí. Yo por ahí dejo que contesten, pero sí. Sí. Bien, gracias. Bien, entonces el campo de medida son el rango de valores dentro del que yo tengo que trabajar, el alcance es la diferencia entre esos valores y puede ser que tenga el 0 elevado, que no lo tenga el 0 como mínimo, y esos valores yo no voy a estar midiendo, sino que en este caso el termómetro solo va a medir a partir del primer valor en adelante. Y con supresión de 0 es que voy para valores menores al 0 de esa variable que estoy analizando. Lo que se de ese valor, parece, siguiendo con el ejemplo, de 100 a 300 que medía el instrumento de ese campo de medida, toda esta zona de 0 a 100 que yo podría tener, es lo que se le denomina zona muerta. ¿Por qué? Porque mientras la temperatura, en este caso, esté dentro de esos valores, el instrumento no me lo va a reflejar. ¿Sí? No quiere decir que no esté midiendo, simplemente que no me va a reflejar los valores de esa variable específicamente. La siguiente situación es lo que nosotros necesitamos que analizar en todo instrumento cuando lo seleccionamos, es lo que se denomina precisión, que tiene que ver aquí en cuanto a la tolerancia de medida de ese instrumento. Y se representa, tiene relación específicamente con el valor de medida y la instancia de calibración de ese instrumento. ¿Qué es lo que trata de reflejar la precisión? La variación entre el valor real de la variable y el valor que me va a reflejar el instrumento. Cuando me refiero a valor real de la variable, me estoy refiriendo al valor que la variable efectivamente mide, y el valor medido por el instrumento es el que yo voy a identificar con respecto a esa variable. Se mide o se representa de distintas formas, puede ser un porcentaje del alcance, ahí tienen el porqué, el concepto del total de los valores que se tiene, para tener en clara esa diferencia, o en unidades de la variable específicamente, o en el valor, un porcentaje del valor máximo del campo de medida, o en la longitud, un porcentaje de la longitud de la escala, ¿sí? Que en el caso de la longitud de la escala no está en unidades de la variable, sino que está simplemente en las dimensiones o características de cómo se representa esa escala. Supongo que alguna vez han usado un termómetro, ¿no? De mercurio. Sí. Bien. Sí, profe. ¿Cuál es el campo de medida del termómetro de mercurio? Depende de cuál.
Bueno. ¿De laboratorio? No, de medida de un termómetro de esos personales, así los usamos a todos estos De conceptos 35 de a rango. 43. Perfecto, ese es el campo de medida. Y el alcance es la diferencia entre los 43 menos los 35. Ese instrumento, ¿qué tiene de particularidad? Mide desde 0 grados. No, mide desde Tenemos la 35. zona muerta es hasta Tiene una 35. elevación a 0, y por ende tiene una zona muerta, que es Sí. de 0 a 35,5, que es lo que dijeron que es lo mínimo que refleja. Bueno, Sí. ahí tienen aplicación de esto que estamos hablando respecto a algo que usan todos los días, ¿sí? Bien. Sobre todo ahora, en pandemia. Sí, bueno, que tenemos. Bueno, pero vienen los infrarrojos con Digital. Sí. Ya no se Bueno, usan más de mercurio, están prohibidos. todos esos instrumentos que hoy estamos usando tienen alguna de estas particularidades, ¿sí? Aún los infrarrojos que se utilizan hoy en día para medir la temperatura, el calor que emite el cuerpo, ¿sí? Que están tan de moda. Bien, la sensibilidad acá es la diferencia con la precisión, es que específicamente es cuánta variación de la lectura refleja con respecto al valor que se ha modificado de la variable. Y esto es lo que estábamos hablando hace un ratito cuando yo les planteaba de la relación entre el error y las características de los instrumentos, ¿sí? Que yo necesitaba que tuviera una variación entre más o menos 2 grados alrededor de la variable, y no es lo mismo que yo elija un instrumento que tiene una sensibilidad de 0,05 o que tenga una sensibilidad de 5 grados, en este caso, o 5, en la forma de representación puede ser en las unidades de la variable o en porcentaje del alcance total, ¿sí? Entre los valores de esa variable de lo que tiene el instrumento. El error que hemos estado hablando, ¿cuál estuvimos viendo nosotros? ¿Error estático o dinámico? Era régimen permanente, o sea que es error Estático, profe. estático, exactamente, porque es una vez que ya se ha estabilizado el sistema, que es ese valor de error que estábamos viendo hace un momento, que es la diferencia o la relación entre el valor leído por el instrumento y el valor real de la variable. El valor del error dinámico es punto a punto cómo va modificando, cómo va teniendo diferencias entre el valor efectivamente que tiene la variable y el valor representado por el instrumento. Esto es variación tanto de la característica del fluido, el elemento primario, la variable que se está midiendo y demás. Y también se tiene en los catálogos un concepto que se llama error medio, que es una media aritmética de los errores dinámicos tomados punto a punto en una escala de medida, en una secuencia de una medición. Lo otro que tienen como particularidad los instrumentos es un concepto que se llama deriva. ¿Qué sucede particularmente? Nosotros podemos tener que un instrumento, si no está midiendo, debería mantenerse dentro de un determinado valor en el mínimo valor de la escala. Supongamos que mide de 0 a 100. Debería mantenerse en el valor de 0. ¿Qué sucede cuando ese instrumento no se mantiene en esa condición y las condiciones de la variable son 0? Puede ser propio del instrumento o puede ser por distintas variaciones en el sistema. ¿Ustedes han hecho cromatografía? Sí. Bien, ¿qué particularidad tienen cuando están graficando en cromatografía? Hay veces que no tienen ninguna muestra que está pasando por el sistema, y sin embargo el gráfico no refleja el valor en 0. ¿Puede ser? Es el ruido de la señal. Puede ser el ruido, puede ser las particularidades, pero... O suciedad. O suciedad del gas, o distintos elementos, pero el valor no está en el valor que debería estar. ¿Sí? Esa es una variación en la señal, y eso permanece en el tiempo o puede ir modificándose.
¿sí? ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Lo volvemos a ajustar con facilidad. Sin embargo, hay instrumentos en los cuales no podemos hacer eso, y lo que nos hace es el sistema, en función de identificarnos en el instrumento, en función de las características, en función de la variable, en función de la alimentación, nos dice que ese sistema, ese instrumento puede tener la posibilidad de una deriva que se va a mantener en el tiempo, que va a tener un determinado valor, y eso se refleja como un porcentaje del alcance o como un porcentaje del valor máximo del campo de medida. Otra de las situaciones que podemos encontrarnos como particularidades de los instrumentos es lo que se denomina histéresis. La histéresis no es más ni menos que decir que el instrumento, cuando hace la medida en un sentido y cuando la hace en el sentido opuesto, no llega a los mismos valores cuando no refleja los mismos valores cuando la variable realmente tiene el mismo valor. Supongamos, en el sentido ascendente, si el agua está a 50 grados Celsius, me va a reflejar 48, y cuando viene descendiendo, el agua realmente está a 50 grados y me va a reflejar 52. Hay una diferencia, tanto en el valor ascendente como el valor descendente del valor de la variable. Habitualmente esa diferencia, que en este caso es 4 grados, se indica como un porcentaje del alcance específicamente, y esa diferencia no es la misma a lo largo de todo el recorrido ascendente y descendente para los distintos valores del campo de medida. Otra de las cosas que nos interesa de los instrumentos es la repetibilidad. O sea, si la histéresis es como va de un punto al otro, ascendiendo y descendiendo, la repetibilidad es, si yo repito esa ascensión, ¿sí?, de los valores de la variable, ya que estamos con temperatura, sigo con temperatura, cada vez que yo haciendo en la misma forma de aumento de temperatura, cuando pasa por los 50 grados como valor real de la variable, siempre mide 48, digo que ese instrumento tiene la capacidad de la repetibilidad. Hay veces que los instrumentos no tienen esta condición, y eso se refleja nuevamente como un porcentaje del alcance. Este es un dato que nosotros quisiéramos mantener, quisiéramos que un instrumento tenga esta propiedad, la propiedad de la repetibilidad, porque quiere decir que mide en un sentido, cuando mucho, si tiene un error, va a ser siempre el mismo valor. La reproductibilidad específicamente es parecido, por eso los he puesto juntos, a la repetibilidad, es que particularmente cuando mantienen las condiciones de servicio después de un determinado tiempo, yo puedo reproducir esa curva particularmente en la cual se dio. Por ejemplo, las condiciones en las que yo iba aumentando la temperatura, y eso que originariamente analicé en la misma instancia, cómo se repetía particularmente, si eso a lo largo del tiempo se mantiene. Y ahí hablo de reproductibilidad. En el caso de resolución, nos referimos específicamente a la característica del instrumento que es capaz de discriminar valores equivalentes de la variable. Nosotros habíamos dicho hace un ratito la sensibilidad, ¿sí?, que era cuánto podía reflejar la variación del valor de la variable. En la resolución nos dice específicamente si puede discriminar dentro de si lo hace de 0,1 en 0,1, de 1 en 1, para los valores, las variaciones del valor de la variable. Resolución infinita quiere decir que tiene la misma resolución a lo largo de todo el campo de medida del instrumento. Yo les puedo asegurar que la mayoría de los instrumentos no tienen resolución infinita. ¿Por qué? Porque no la mantienen a lo largo de todo el campo de medida. Y por eso habitualmente los usamos a los instrumentos en lo que sería el tercer cuarto de la escala, o del campo de medida. ¿Sí? Bien. El otro tema es la linealidad.
nosotros quisiéramos, cuando hacemos la gráfica entre el valor de la variable y lo que me está midiendo el instrumento, que eso sea una línea recta. Ahora, la mayoría de los instrumentos tienen por lo menos un espacio de valores de la variable dentro del cual tienen una respuesta lineal. ¿Y eso qué quiere decir? Que deberíamos tratar de usarlos dentro de ese espacio de valores. Otro de los temas asociados es la fiabilidad o confiabilidad del equipo. La fiabilidad está asociada a que el equipo se mantenga comportándose dentro de los parámetros establecidos a lo largo del tiempo estandarizado para su uso. El ruido lo hemos nombrado varias veces, que son las perturbaciones habitualmente que se pueden dar en los sistemas, y los instrumentos también tienen la posibilidad de ser alterados por perturbaciones externas, no solo por una corriente eléctrica, sino por un campo magnético, o debemos tener consideraciones, sobre todo cuando se está transmitiendo la señal de un punto al otro, que los campos eléctricos y magnéticos no modifiquen el valor de esa señal, que eso, por ejemplo, sería un ruido. Por eso se tienen algunos instrumentos que se denominan cables compensados, justamente para asegurar esas condiciones, sobre todo, por ejemplo, en las termocuplas, porque los valores son muy pequeños y para que no se vean modificados. Otra de las cosas que es importante considerar en los instrumentos es cuál es la temperatura dentro de la cual ese instrumento va a poder funcionar, respondiendo de la manera que el fabricante dice que lo hace. Esto tiene que ver con la temperatura de funcionamiento, no de medida, sino la temperatura ambiental o del entorno en el cual va a estar instalado ese instrumento, dentro del cual el fabricante asegura que el instrumento va a funcionar dentro de las condiciones o con los parámetros especificados. La vida útil de servicio, lo puse 2 veces, qué interesante. Es el tiempo mínimo que se supone que ese instrumento puede mantener las condiciones de comportamiento sin modificaciones o sin alteración. La vida útil real de un equipo o un instrumento puede modificarse. ¿En qué sentido? Yo puedo actualizarlo, puedo verificar las condiciones de calibración, puedo verificar el funcionamiento del mismo y prolongar la vida útil de servicio que está planteada por el fabricante. Lo que hace el fabricante es decirme, esto es para lo cual está previsto el instrumento, pero nosotros podemos asegurar más vida útil si lo mantenemos, lo verificamos, lo calibramos y comprobamos específicamente ese instrumento. Bien, estos son los términos generales. Aquí vienen algunas particularidades para aclarar esta terminología aplicada a algunos ejemplos de ejercitación. Supongamos que tenemos en una resistencia de un termómetro con resistencia de platino, los valores que se miden, específicamente el valor de la resistencia y el valor de la temperatura. Determinemos cuál es la sensibilidad. ¿Qué era la sensibilidad? Era la variación de lo que me está representando el instrumento respecto a la variación del valor de la variable, ¿sí? Entonces, la resistencia es lo que me está representando el instrumento, la temperatura es lo que estoy teniendo. El verdadero valor. ¿Cómo dijiste? El verdadero valor, digamos, de la variable. El verdadero valor de la variable, exactamente. Parece un trabalengua, pero sí. Es así, tal cual. Bien, entonces si la definición de sensibilidad es la variación de lo que me muestra el instrumento con respecto al verdadero valor de la variable, la sensibilidad entre este punto será 314 menos 307 dividido 230 menos 200. Entonces aquí nos quedará 7 dividido 30.
Se verifica en cada una de las situaciones, que aquí tenemos 7, aquí tenemos 7, aquí tenemos 30 y aquí tenemos 30. Por ende, decimos que efectivamente la sensibilidad es 7 ohmios dividido 30 grados Celsius. Por ende, es 0,233 ohmios por grado Celsius. Esa es la sensibilidad de este instrumento en particular. Supongamos que tenemos en una balanza que trabaja por un resorte que se calibra a una determinada temperatura ambiente, y cuando se verifican los distintos valores de carga, va teniendo una deflexión en la aguja. Cuando una carga 0 tiene el valor 0, para el valor 1 tiene una deflexión de 20 milímetros, y así sucesivamente. Después de utilizarla un tiempo, no se la usa a 20 grados Celsius, que es lo que se hizo específicamente, el análisis de la calibración del equipo, se verificó la calibración, sino que se la usa a 30 grados. Y ahí se verifica que a 30 grados el equipo en el valor 0 tiene una deflexión de 5 milímetros y va teniendo estos valores de deflexión. La pregunta es, ¿cuál es la deriva de sensibilidad de este instrumento? Para calcular la sensibilidad tendríamos que hacer el cálculo de la sensibilidad en los distintos valores, para esta diferencia de 1 en la carga en kilos, por la diferencia que vamos teniendo entre cada par de variables, y lo mismo deberíamos hacer aquí, ¿sí? Y a partir de ahí vemos la diferencia. Estamos teniendo que, por ejemplo, a ver, aquí tenemos de 20 a 0 cuando tenemos 1 kilo, tenemos 20, cuando tenemos la diferencia de 1 kilo tenemos 20, cuando tenemos la diferencia de 1 kilo tenemos 20. Cuando tenemos aquí la diferencia de 1 kilo tenemos 22, cuando tenemos aquí la diferencia de 1 kilo, 22, cuando tenemos la diferencia de 1 kilo, espero que sean 22. Sí, 22. Bien, eso es lo que estamos en 22. Bien. Sí. Esto es lo que está reflejando, que tenemos las variaciones dividido lo que está midiendo la variable, el valor real de la variable, que es el peso en este caso. Entonces nos quedan, en el primer caso, para cuando se hizo la calibración a 20 grados Celsius, 20 miligramos por kilogramo. Pero cuando se hizo la verificación a 30 grados Celsius, tenemos un valor de sensibilidad de 22 miligramos por grados Kelvin. ¿Cuál es específicamente la deriva de sensibilidad? Acá tenemos 2 milímetros por kilogramo específicamente, pero esos 2 milímetros de diferencia están dados en función de ¿qué? De deriva. ¿En función de qué se dio la modificación de esos 2 milímetros en la escala? Entre un valor y otro por kilo. De la temperatura, o sea, de los 10 grados. Exactamente. ¿Y de cuántos grados de temperatura? Fue de 20 a 30, o sea, es de 10 grados. Por eso la deriva de sensibilidad está representada como 2 milímetros por cada 10 grados de temperatura, ¿sí? Lo cual va a dar 0,2 milímetros por kilogramo grados Celsius. ¿Sí? La siguiente pregunta es la deriva de 0. La deriva de 0 que tenemos, fíjense, específicamente, no, se me fue uno, no, para el otro lado. Con esos 10 grados de diferencia, el instrumento que tenía de deflexión 0 a 20 grados Celsius pasó a tener una deflexión de 5 milímetros. Por ende, la deriva de 0 son los 5 milímetros que está midiendo dividido la diferencia de los 10 grados. Y la deriva de sensibilidad, que es lo que ya les mostré, que son los 2 milímetros por kilo de peso que está mostrando específicamente. Este es para el caso de Thermopar, también es de sensibilidad, se los dejo para que ustedes lo analicen.
Y acá tenemos otro de calibración específicamente, en el cual tenemos que se calibra en una determinada condición de temperatura, después se utiliza en otra, y lo que les pide específicamente es la variación de sensibilidad, se los dejo para que ustedes lo repasen. Vamos a este particularmente, que es aplicar los conceptos que estuvimos viendo recién, entre lo que es el campo de medida, valor mínimo, valor máximo y cuál es el alcance. Entonces, este es el rango de valores que miden estos instrumentos y lo que queremos es identificarlos. En este caso no tiene ningún nombre, es la escala directamente. Aquí, como el valor es menor que 0, se dice que el 0 está elevado, porque está ampliado en ese valor. En este caso, que lo que el valor mínimo que mide es mayor que 0, se llama que el 0 está suprimido, porque no lo mido al 0, sino que mido de un valor más arriba. De nuevo, este es un valor menor, es un 0 elevado, y en este caso, que no mide 0, el 0 está suprimido, ¿sí? Mide todos valores menores a. El campo de medida es de 0 a 100. Aquí es de menos 20 a 100. Aquí es de 20 a 100, aquí es de menos 100 a 0, y aquí tenemos de menos 100 a menos 20. Valor mínimo y máximo, no hace falta aclararlo, pero sí el alcance. Acá es 100, menos 0, tenemos 100. Acá es 100 más 20, por la ecuación menos 20, nos queda 120. Acá es de 100 menos 20, que es 80, acá es de 0 a menos 100, nos da 100, y acá es de menos 20 más 100, termina siendo el campo, el alcance es de 80 grados, ¿sí? Bien, antes de empezar con nomenclatura gráfica, ¿nos podemos tomar 10 minutos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, son las 8:02, a las 8:12 volvemos, ¿sí? Bárbaro, gracias. Vamos un rato.